valores que se han escrito en la humanidad. Como cualquier pastor, dentro de nuestra jerga, no me siento digno de poder hablar de la Biblia, pero quiero dar gracias al Padre por esta oportunidad que me ha dado de poder hablar de su santa y su bendita palabra, que es lumbrera a nuestro camino, como en algún momento lo diría el Rey David. Y en esta parte, en este día, quiero mostrar rápidamente tres aspectos de lo que podría significar la Biblia, la palabra de Dios. Y quiero tocar no solamente el aspecto teológico de la Biblia, sino también el aspecto jurídico, porque soy abogado, y quiero enfocarme en ese sentido, en el derecho, de lo que representa la palabra de Dios. Y del aspecto sociológico, de los aportes sociológicos que la Escritura nos da a nosotros, los seres humanos, que vivimos en sociedad. La Biblia es la revelación de Dios a la humanidad. Y no se trata solo de un mero libro religioso. Me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que la Biblia es el mejor código jurídico, político, económico, ético y moral que se ha escrito en toda la historia de la humanidad. La Biblia es el manual. Es el manual de nuestro fabricante. Dios nos fabricó, nos dejó un manual para que nos pudiéramos guiar. Es el libro de Dios a los hombres para que podamos construir una vida mejor y poder tomar las mejores decisiones de la vida. La Biblia nos ofrece, si la leemos y la practicamos, que tendremos los mejores matrimonios, formaremos de la mejor manera de excelencia a nuestros hijos, fundaríamos las mejores empresas y construiríamos el mejor país, gobiernos justos que puedan brindar bienestar social y la mayor suma de felicidad a sus ciudadanos, como lo enseñaría en algún momento nuestro libertador Simón Bolívar en el Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819. La Biblia, su autor, es Dios mismo. Su verdadero intérprete es el Espíritu Santo. Y su tema central es Jesucristo. Fue creada en un periodo de 1600 años y fue escrita por un número de 40 escritores, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia ha dividido la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Los lenguajes originales del Antiguo Testamento son el hebreo, el arameo. El Nuevo Testamento se escribió en griego. La Santa Biblia se ha traducido aproximadamente más de 2092 lenguajes y dialectos. La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo, pero también es el libro más robado. A mí me han robado 3. Me han regalado bastante. En la Biblia encontramos la mente de Dios, el estado espiritual del hombre, el camino hacia la salvación, el destino eterno del pecador, la libertad y gozo de los creyentes. Su doctrina es santa, su mensaje es divino, sus historias son reales y su palabra es inmutable. Léela para obtener sabiduría, practícala para obtener la salvación. La Biblia es la paz del piloto, la espada del soldado, los estatutos para el cristiano. En ella el pecador es restaurado, es rescatado de las llamas del infierno y da esperanza de salvación por la eternidad. Jesucristo es su tema principal.
Salvar al mundo es su objetivo. Llevarnos a la gloria de Dios su propósito. Ella alimenta nuestra mente y nuestros corazones. Es la guía para nuestros caminos. Es un regalo de Dios para los hombres. Léela cuidadosamente, frecuentemente con fe y oración. La Biblia es una mina de tesoros saludables para el alma. Cada verdadera felicidad al hombre nos enseña las más altas responsabilidades. Nos comisiona el trabajo más grande, que es rescatar a nuestros hermanos y llevarlos al bien. Nos revela el mensaje más sagrado. Apréndela, compártela, pídela. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. En algunos momentos de la historia, George Washington dijo: es imposible gobernar sin Dios y su palabra, la Biblia. En algún otro momento, el mismo George Washington diría: la religión y la moralidad son pilares esenciales de cualquier sociedad civil. La Biblia explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas y ha confundido también a muchos otros. Probablemente tengas una Biblia por aquí muy cerca de ti, pero quizás no la usas, no la lees, no la practicas. En realidad, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que subieron todas las historias del Antiguo Testamento y del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y en un sentido, ellos eran cualquier otra civilización antigua, pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas, que veían la historia más allá y sobre todo colocaban a Dios como parte central de la historia. Lo que Dios estaba haciendo por la humanidad. Y esos profetas eran genios literarios, de manera estética en el lenguaje hebreo, para escribir narrativas épicas, muy sofisticadas. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa. Y utilizaron esas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida y de la muerte y del futuro de la humanidad. La lucha del ser humano. Así que hay muchos autores que concluyeron en escribir este libro. Sí, y esos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto, hasta su reino y su primer templo. Pocos siglos después nace un judío llamado Jesús, nuestro Señor. Reitero en esta tarde, Jesús no fue palestino. Es un error decir eso. Jesús nació en Judea, en un pueblo de Belén llamado Judea. Y le decían Jesús de Nazaret. Pueblo. Y entraba en escena, y entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Antiguo Testamento. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales, pero luego fue asesinado, y 3 días después también resucitó de los muertos. Si dijeron que Jesús era el líder tan esperado, quien restauraría el mundo, así que sus seguidores, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras
la Santa Biblia y se extendió fuera de Israel. Pusieron a circular cartas a diferentes comunidades y pueblos sobre el tema de Jesús por todo el mundo. Y ellos consideraban estos escritos como parte de las Sagradas Escrituras, la historia épica que se encuentra en él. Y estaban continuando con el género literario de la tradición judía. También creían que Dios les estaba hablando a su pueblo a través de esos textos. Por las escrituras de Israel en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En esta parte del discurso he querido tocar parte del tema de lo que es la teología, de lo que conocemos hoy en día. Ahora quisiera tocar el aspecto jurídico de lo que significa la Santa Biblia, la palabra de Dios, en cuanto a lo que son los derechos de los hombres, los derechos universales, nuestros derechos humanos. La Biblia es lo jurídico. Cuando se habla de derechos humanos, muchas personas creen que estos tienen su origen en pensamientos seculares y se sustentan en ellos, pero nada más lejos de la verdad. En la antigüedad, la mayoría de los pueblos no reconocía el valor de las personas ni sus derechos. En Roma, por ejemplo, solo se concedía personalidad jurídica al individuo si reunía tres características: ser libre, ser ciudadano o cabeza de familia. Otros ejemplos es la Revolución Francesa, la cual pudo triunfar, pero negó los derechos de las mujeres. En época más reciente tenemos el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, que a mediados del siglo XX rechazaba el valor y los derechos de las personas de color. En los ejemplos anteriores vimos cómo los movimientos sociales cimentados en el humanismo secular absurdamente negaban los derechos para otras personas que no fueran varones blancos, adultos, civilizados, tales como las mujeres, los niños, los esclavos y los individuos de otras razas. Podemos leer otra historia que ha enfatizado que todas las personas, sin importar su sexo, su raza, su edad, su condición social, son seres valiosos y tienen derecho para llevar una vida plena. Algunos derechos humanos que se desprenden de la gran enseñanza de la Biblia, la palabra de Dios, el libro moral, ético que defiende los derechos humanos. La dignidad. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. ¿Qué más dignidad que esa? Y lo puso como la corona de la creación según el Salmo 8. Él nos hizo dignos de su creación. Escogida el alto valor que tiene la vida humana para Dios. Y es una manifestación de Dios sobre la tierra. Por lo tanto, la vida es sagrada. Libertad. El hombre fue creado como un ser libre y Dios lo puso como mayordomo de su creación. El libro de Éxodo nos cuenta también que cuando los israelitas estuvieron bajo la esclavitud egipcia, Dios intervino para liberarlos. Luego Jesús, Hijo de Dios, bajó con nosotros y nos dice hoy que el que conoce la verdad será verdaderamente libre. Hogar, alimentación y salud. El hombre y la mujer vivieron en un paraíso y Dios no nos puso por ahí.
En el Antiguo Testamento Dios hizo leyes para que sus hijos gozaran la tierra de los alimentos y gozaran de salud. Trabajo, salario y descanso. En un principio Dios colocó al hombre en un huerto para que lo labrara. Más adelante estableció la ley del reposo, lo que conocemos hoy como el Shabbat, y que los pueblos gentiles siguen esa tradición a través del domingo. Sea el sábado, sea el domingo, es el día de reposo. No quiero caer en el tema teológico, pero se cumple un día de reposo que es el punto central de lo que quiero significar. En lo cultural, Adán le dio nombre a los animales. Por otra parte, los hijos de Caín desarrollaron diversas artes de oficio. En tiempos del esplendor hebreo había poetas, había músicos, artesanos y había marineros. El derecho de los niños. En la Biblia, los niños tenían derecho a la educación y a la protección. Jesús dio gran importancia a los niños, los bendijo, los sanó, los puso como ejemplo de cada uno de nosotros y dijo que quienes quisieran tropezar a uno de estos pequeños serían condenados. El derecho de la mujer, el derecho de los esclavos y el derecho de los extranjeros.